Hola, el equipo está conformado por William Katzin, Emily Mayoral, Sara Nava y Paul Prado, y en el presente video vamos a hablar sobre la regulación metabólica del músculo esquelético durante el ejercicio. En la presente diapositiva tenemos la tabla de contenidos de los temas que vamos a tratar a lo largo del video, comenzando por una breve introducción. Después hablaremos del ciclo de Cori, la regulación de la glucólisis, la glucogenólisis y su regulación. Después hablaremos del fosfato de creatinina, después de la utilización de aminoácidos y ácidos grasos como combustible para el músculo esquelético y por último daremos una conclusión. A manera de introducción, vamos a recordar que el músculo es el principal transductor bioquímico capaz de convertir la energía potencial a energía cinética. Vamos a tener tres tipos de músculos que va a ser el esquelético, el cardíaco y el liso. Y como mencioné en el presente video, nos vamos a concentrar en el metabolismo del músculo esquelético. Cuando ejercitamos y los músculos tienen alta demanda de oxígeno, van a tender a inclinarse hacia ciertas rutas metabólicas dependiendo del tipo de ejercicio que se esté realizando. Por ejemplo, si hacemos ejercicios de alto impacto como los sprints, en los primeros 4 o 5 segundos se va a utilizar fosfato de creatinina y después se va a dirigir el metabolismo hacia una glucólisis anaeróbica, usando glucógeno muscular como la fuente de glucosa. Pero en contraste tenemos a maratonistas que van a inclinarse hacia un metabolismo aeróbico, que van a utilizar la glucosa sanguínea o del glucógeno endógeno y los ácidos grasos derivados de los triacilglicéridos del tejido adiposo, que estos van a ser el principal sustrato. Empezaremos recordando el ciclo de Cori. Este ciclo puede analizarse en dos fases, una que tiene lugar en el músculo esquelético y otra que se lleva a cabo en el hígado, con la medición del sistema circulatorio para el transporte de metabolitos de un lado hacia el otro. Por lo tanto, es una vía fisiológica de homeostasis de glucosa que nuestro cuerpo utiliza para sobrellevar y adaptarse a ciertas condiciones durante cortos periodos de tiempo. Ahora yo les hablaré sobre la regulación de la glucólisis en el músculo esquelético. El músculo esquelético genera grandes cantidades de ATP por medio de la glucólisis anaeróbica por el catabolismo del glucógeno a glucosa 6-fosfato y las reacciones subsecuentes. La enzima fosfofructoquinasa cataliza la reacción de la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6-bifosfato, considerado como el primer paso regulador de la glucólisis. La actividad de la enzima es controlada por la disponibilidad de sustrato, es decir, fructosa 6-fosfato. Es inhibida por niveles altos de ATP y citrato y es estimulada por la presencia de AMP, ADP y AMP cíclico, como ocurre cuando el nivel de aporte de oxígeno es limitado. En condiciones anaeróbicas, como en el ejercicio intenso, el piruvato es convertido en lactato por la enzima de lactato deshidrogenasa, ya que las fibras musculares blancas glucolíticas contienen una menor concentración de mitocondrias, favoreciendo su conversión a ácido láctico y no a piruvato. Por último, otro paso de control de la glucólisis es la conversión del fosfonilpiruvato a piruvato por acción de la piruvatoquinasa. Las circunstancias que favorecen esta reacción son similares a la fosfofructoquinasa, mientras que, además del ATP, también el calcio y la ananina inhibirán esta reacción. Previo al análisis sobre la glucogenólisis, vamos a tener que el glucógeno va a ser la principal fuente de energía para la contracción del músculo esquelético, debido a que el hígado obtiene la mayor parte de su energía metabólica a partir de la oxidación de los ácidos grasos. El glucógeno va a funcionar como una fuente de glucosa sanguínea que se va a transportar a otros tejidos para su catabolismo. Entonces, en el hígado se va a generar tanto la síntesis como la degradación del glucógeno para mantener la concentración adecuada de glucosa sanguínea. Dentro de lo mismo, cabe recalcar que el glucógeno es un polímero formado por unidades de glucosa unidas por dos tipos de enlaces. Los primeros van a ser los alfa-1,4 glicosídicos que van a conformar la cadena principal y vamos a tener los alfa-1,6 glicosídicos que se van a observar como ramificaciones perpendiculares de la cadena principal. Tomando en cuenta la información anterior, vamos a poder comprender que la glucogenólisis va a estar compuesta principalmente de dos reacciones, siendo la primera la eliminación de la glucosa de los extremos no reductores del glucógeno, es decir, vamos a tener que una enzima conocida como glucógeno fosforilasa va a utilizar un fosfato inorgánico para realizar una ruptura fosforilítica de los enlaces 1,4 del glucógeno para producir así lo que sería la glucosa 1-fosfato.
Los residuos del glucósilo terminales de las cadenas más externas de la molécula de glucógeno se van a eliminar de modo secuencial hasta que queden aproximadamente 4 residuos de glucosa en cada lado de los enlaces 1,6. Para realizar este proceso, la glucógeno fosforilasa va a requerir de una coenzima que va a estar derivada de la vitamina B6 y la vamos a poder conocer como piridoxal fosfato. Por otra parte, el segundo paso va a consistir en la hidrólisis de los enlaces glucosídicos 1,6 en los puntos de ramificación del glucógeno. Es decir, vamos a tener que la enzima amilo 1,6 glucosidasa, o también conocida como enzima desramificante, va a tener 2 sitios catalíticos en una sola cadena polipeptídica. Esto significa que va a tener una glucantransferasa que va a transferir una unidad trisacárida de una rama a la otra, exponiendo así el punto de ramificación 1,6. Por otro lado, vamos a tener una 1,6 glicosidasa que va a catalizar la hidrólisis del enlace 1,6 glucósido para así poder liberar lo que sería la glucosa. Entonces, la acción combinada de la fosforilasa y de la 1,6 glicosidasa y de la glucantransferasa va a conducir finalmente a la descomposición completa del glucógeno. El metabolismo del glucógeno es regulado para evitar así el gasto de energía. Tanto la síntesis como la degradación son controladas por un mecanismo complejo en el que participan la insulina, el glucagón, la epinefrina y reguladores alostéricos. Por principio, el páncreas va a liberar el glucagón y este se va a unir a receptores en los hepatocitos, elevando las concentraciones intracelulares de AMP cíclico. Este último va a amplificar la señal inicial del glucagón y así va a generar una cascada de fosforilación que va a conducir a la activación del glucógeno fosforilasa, que es una enzima de la glucogenólisis. La epinefrina, por otro lado, se va a liberar en la médula suprarrenal por estrés emocional o por agresión física y va a estimular la glucogenólisis y va a inhibir la glucogénesis. De forma contraria, el receptor de insulina, al convertirse en una enzima tirosina sinasa, va a formar una cascada de fosforilación que tendrá como fin la inhibición de las enzimas de la glucogenólisis y, por ende, la activación de las enzimas de la glucogénesis. Y por último, vamos a tener que hay numerosos reguladores alostéricos que van a regular el metabolismo del glucógeno. En las células musculares, tanto los iones calcios liberados durante la contracción muscular como el AMP cíclico se van a unir a los sitios en la glucógeno fosforilasa B y van a promover su conversión en fosforilasa A. Por otro lado, en los hepatocitos, la glucosa es un regulador alostérico que va a promover la inhibición de la fosforilasa de glucógeno. ¿Qué es la fosfocreatina y cuándo se forma? El fosfato de creatinina, o también conocido como fosfocreatina, va a ser una de las reservas metabólicas más importantes en el músculo esquelético. Esta se va a formar cuando haya exceso de ATP y el músculo busque reservarlo para una diferente ocasión. En la disminución de ATP, el ATP se va a formar a costa de la fosfocreatina por medio del ADP. La conversión de creatina a fosfocreatina va a ser ATP dependiente, es decir, va a necesitar energía y el ATP se va a convertir en ADP. Por otro lado, la reacción contraria de obtener creatina a partir de fosfocreatina va a liberar energía, ya que el ADP se va a convertir en ATP. Ambas reacciones van a estar catalizadas por isoenzimas de la creatinquinasa, que van a ser CKM en el espacio intermembranal de la mitocondria y CKC en el citosol. La fosfocreatina se va a filtrar en la orina y esto permite que sea un indicador clínico de la abundancia de creatina y de la actividad muscular. Aminoácidos como fuente de energía. Realmente la contribución de energía de los aminoácidos va a ser baja, pero va a depender del tipo de ejercicio que se hace, el tiempo en el que se realiza dicho ejercicio y también del estado nutricional del individuo. En total va a representar del 3 al 10% de la energía requerida durante el total del ejercicio.
En algunas condiciones, la contribución de energía por los aminoácidos va a ser mayor. Por ejemplo, cuando reservas iniciales de glucógeno en los músculos son bajas. Pero como mencioné, realmente no van a tener gran contribución de energía. Como mencioné, los aminoácidos no representan una gran fuente de energía durante el ejercicio. Sin embargo, el metabolismo de aminoácidos va a influir en procesos metabólicos que llevan a la oxidación de carbohidratos y que van a estar aceleradas durante el ejercicio. Se ha demostrado que tomar suplementos proteicos o aminoácidos no va a contribuir a una mejora del rendimiento físico, sino que lo que va a contribuir a un mejor rendimiento físico es tener una buena dieta balanceada entre las 4 biomoléculas esenciales para la vida. Incluso algunos estudios sugieren que la suplementación basada en aminoácidos de cadena ramificada podría retrasar la fatiga durante pruebas de larga duración. Sin embargo, estos estudios no están bien controlados y suelen tener resultados alterados. La utilización de ácidos grasos como fuente de ATP se va a observar en el ejercicio prolongado, como ya se mencionó anteriormente, y se utilizó como ejemplo a los maratonistas. Estos ácidos grasos van a provenir de la desintegración de triacilglicéridos en el tejido adiposo. Para fines didácticos vamos a dividir la oxidación de los ácidos grasos en 3 fases. La primera siendo la movilización de los ácidos grasos desde el tejido adiposo, la segunda el transporte de los ácidos grasos hacia el músculo y la tercera el consumo de ácidos grasos por parte de la célula muscular. En el primer paso vamos a recordar que el proceso va a ser estimulado por las catecolaminas, es decir, la adrenalina y la noradrenalina, ya que estas van a generar un aumento en la actividad de la adenilato ciclasa que va a aumentar el AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a activar a la proteína sinasa A, que a su vez va a estimular a la enzima lipasa hormona sensible, que esta va a inducir la hidrólisis de los triacilglicéridos y como resultado vamos a tener 2 ácidos grasos y monoacilglicerol. Y este monoacilglicerol se va a hidrolizar por la enzima monoacilglicerol lipasa en glicerol y en otro ácido graso. El transporte de ácidos grasos hacia el músculo va a estar principalmente controlado por la albúmina. No obstante, vamos a tener también otro tipo de lipoproteínas como la de muy baja densidad, la de baja densidad y la de alta densidad, las cuales también van a estar encargados del transporte de los ácidos grasos. Posterior a su unión se tiene que desacoplar, va a atravesar las células endoteliales, va a llegar al intersticio y después va a viajar hacia el sarcolema por difusión pasiva o también puede ser facilitada. Ahora bien, ya hablando sobre la oxidación por el miocito de los ácidos grasos, como sabemos, en la beta-oxidación el acilcoenzima A va a ser degradado hacia acetilcoenzima A grandes rasgos y las unidades de acetilcoenzima A pueden entrar al ciclo de Krebs y seguir exactamente el mismo camino que las unidades de acetilcoenzima A que se generaron desde el piruvato para así generar energía, como podemos ver el proceso ya detalladamente en la imagen. Finalmente podemos observar todo el proceso que acabo de explicar resumido en pantalla con una imagen, en la que tenemos el tejido adiposo al adipocito, el cual va a contener triglicéridos. Este va a recibir estímulos hormonales como las catecolaminas y la hormona del crecimiento, las cuales van a activar lo que va a ser la degradación de glicerol y ácidos grasos. Ambos van a viajar hacia el torrente sanguíneo y los ácidos grasos van a ser principalmente transportados mediante la albúmina. Los ácidos grasos van a atravesar el tejido epitelial de lo que va a ser los vasos sanguíneos, van a viajar hacia el intersticio y después van a atravesar el sarcolema entrando hacia el medio intracelular de la célula muscular. Finalmente, aquí este ácido graso va a formar acilcoenzima A, que después esta va a convertirse en acetilcoenzima A y va a pasar hacia lo que va a ser el ciclo de Krebs. Por último, y a manera de conclusión, recordamos entonces que la regulación metabólica del músculo esquelético va a depender del tipo de ejercicio específico que se estará realizando, ya que este va a determinar el combustible al que se le dará preferencia para metabolizar y de este tomar energía para llevar a cabo las actividades que se determina el sujeto. Asimismo, en todos estos procesos de regulación metabólica es muy importante la presencia de ciertas hormonas y de factores alostéricos, los cuales van a estar interviniendo en el proceso de regulación metabólica del músculo esquelético.